Human Rights Watch, la Corte Constitucional es el tesoro de los ecuatorianos para defender la democracia. Miren ustedes. Y este facho enlentado con rulito, patuchito ahí con cenitos, porque no parecen pechos duros, se le ve así como cenitos, ¿no? ¿Se cree el dueño de este país? ¿Cree que esto es una hacienda? En un análisis sobre la situación institucional del Ecuador, la directora de la División de Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, calificó a la Corte Constitucional del país como un pilar fundamental e independiente para la salvaguarda de la democracia y el Estado de Derecho. Durante su intervención en Punto Noticias, Gobertus destacó que las instituciones nacionales son el primer bastión para proteger las libertades. Y en el contexto actual, la Corte Constitucional representa esa primera y más importante línea de defensa frente a cualquier intento de socavar el orden democrático. Subrayó que la fortaleza de esta institución no reside en su alineación con un poder político, sino precisamente en su autonomía para actuar como un contrapeso efectivo, garantizando que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses coyunturales de cualquier gobierno. Vamos a mirar. Ecuador tiene una Corte Constitucional fuerte, independiente, que hoy está dando esa batalla. El primer bastión para proteger una democracia, un Estado de Derecho, son las propias instituciones nacionales, y en ese sentido yo quisiera que los ecuatorianos vieran el inmenso tesoro que tienen en su Corte Constitucional. Piensen que nos están escuchando el día de mañana un gobierno que fuera el gobierno que peor les parezca, el que más miedo les dé, el que más les preocupe. Bueno, una Corte que no les sirva a los propósitos de ese gobierno, que no esté atada políticamente a ningún gobierno, es la mejor garantía de la ciudadanía ecuatoriana para poder defender sus derechos. Y en ese sentido, insisto, la primera barra de contención, el primer muro para evitar esa erosión democrática son las instituciones ecuatorianas, y en este momento la Corte Constitucional. Dicho eso, el siguiente mecanismo internacional es sin duda el sistema interamericano. Yo quiero creer que esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de las afrentas y de los llamados a la movilización, pues al gobierno no le queda otra que cumplirla, porque sería ilegal pretender aplicar una norma que ha sido suspendida en algunos de sus artículos por parte de la Corte de Constitucionalidad y que habla de esa discusión institucional dentro del Ecuador. Pero sin duda la siguiente instancia es el sistema interamericano, que como bien señalaba Licenia, pues hace parte, por supuesto, Ecuador se ha obligado a cumplir los compromisos en el marco del sistema interamericano y seguramente se enfrentan muy pronto a que, si esta afrenta contra la Corte de Constitucionalidad continúa por parte del gobierno, la Comisión Interamericana le haga un llamado al gobierno a abstenerse de seguir tratando de interferir en la independencia judicial. Gobertus profundizó en el valor de que una judicatura autónoma representa para la ciudadanía, describiéndola como un inmenso tesoro. Invitó a los ecuatorianos a reflexionar sobre un escenario hipotético. Piensen el día de mañana un gobierno que fuera el gobierno que peor les parezca, el que más miedo les dé, el que más les preocupe. En una situación así, la existencia de un tribunal independiente es crucial. Ecuador tiene una Corte Constitucional fuerte e independiente, una Corte que no le sirva al gobierno, que no esté atada políticamente a ningún gobierno. Es la mejor garantía para que la ciudadanía ecuatoriana pueda defender sus derechos. Mencionó Gobertus, enfatizando que esta independencia es el verdadero escudo protector de la sociedad. La experta en derechos humanos también advirtió sobre los riesgos que enfrenta la Corte. Mencionó las afrentas y los llamados a la movilización en su contra, sugiriendo un clima de presión política que busca debilitar su autoridad. Gobertus fue enfática al señalar que el gobierno no tiene más alternativa que cumplir con las decisiones del máximo órgano de control constitucional, pues lo contrario sería actuar de manera ilegal. Puso como ejemplo la suspensión de artículos de una norma, una decisión que debe ser acatada sin reparos. Este respeto a las decisiones judiciales, afirmó, constituye el primer muro
para evitar esa erosión democrática. Y es una batalla que en este momento lideran las propias instituciones ecuatorianas. Finalmente, Hubertus situó el rol del sistema interamericano de derechos humanos como el siguiente mecanismo de protección en caso de que las defensas institucionales internas sean sobrepasadas. Recordó que Ecuador como Estado parte se ha obligado voluntariamente a cumplir con los compromisos y decisiones que emanan de este sistema. Por ello, si las precisiones del gobierno contra la Corte Constitucional continúan, es previsible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga un llamado formal al Estado ecuatoriano para que se abstenga de interferir en la independencia judicial, activando así una capa adicional de escrutinio y protección internacional. Ecuador tiene una Corte Constitucional fuerte, independiente, que hoy está dando esa batalla. El primer bastión para proteger una democracia, un Estado de Derecho, son las propias instituciones nacionales, y en ese sentido yo quisiera que los ecuatorianos vieran el inmenso tesoro que tienen en su Corte Constitucional. Piensen, que nos están escuchando, el día de mañana un gobierno que fuera el gobierno que peor les parezca, el que más miedo les dé, el que más les preocupe. Bueno, una Corte que no les sirva a los propósitos de ese gobierno, que no esté atada políticamente a ningún gobierno, es la mejor garantía de la ciudadanía ecuatoriana para poder defender sus derechos. Y en ese sentido, insisto, la primera barra de contención, el primer muro para evitar esa erosión democrática son las instituciones ecuatorianas, y en este momento la Corte Constitucional. Dicho eso, el siguiente mecanismo internacional es sin duda el sistema interamericano. Yo quiero creer que esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de las afrentas y de los llamados a la movilización, pues al gobierno no le queda otra que cumplirla, porque sería ilegal pretender aplicar una norma que ha sido suspendida en algunos de sus artículos por parte de la Corte de Constitucionalidad y que habla de esa discusión institucional dentro del Ecuador. Pero sin duda la siguiente instancia es el sistema interamericano, que como bien señalaba Licenia, pues hace parte, por supuesto. Ecuador se ha obligado a cumplir los compromisos en el marco del sistema interamericano, y seguramente se enfrentan muy pronto a que, si esta afrenta contra la Corte de Constitucionalidad continúa por parte del gobierno, la Comisión Interamericana le haga un llamado al gobierno a abstenerse de seguir tratando de interferir en la independencia judicial. En conclusión, las declaraciones de Juanita Hubertus resaltan una idea central. La defensa de la independencia judicial es una responsabilidad compartida y una necesidad imperante para la salud de la democracia ecuatoriana. Más allá de las disputas políticas, la capacidad de la Corte Constitucional para operar sin ataduras es la garantía última de que los derechos y libertades de los ciudadanos estará a salvo. El llamado es a valorar y proteger este tesoro institucional como el principal activo para la preservación del Estado de Derecho en el país. Que no nos vean las huevas ecuatorianos. Ya es hora de parar a estos derechosos mafiosos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.